Si tus baterías en FL Studio suenan débiles, desordenadas o sin pegada, no es porque no sepas producir, es porque probablemente estás usando los drums de la forma incorrecta, y casi nadie explica esto bien desde el inicio. ¿Te ha pasado que eliges buenos sonidos pero el beat no camina? ¿O que copias patrones y aún así suena vacío? Quédate porque en este video te voy a enseñar cómo hacer baterías que suenen sólidas y profesionales en FL Studio usando 3 métodos diferentes, desde el más simple hasta uno más completo. Voy a mostrarte mi proceso real paso a paso, cómo construir el groove, cómo organizar el channel rack, cómo trabajar con patrones y también una forma alternativa usando samples directamente en el playlist. Además, al final, verás un proceso básico en el mixer para que tus baterías tengan más fuerza, claridad y pegada sin complicarte. No importa si estás empezando, si haces beats, música para videojuegos o mods de Friday Night Funking. Si quieres que tus baterías suenen mejor y entender por qué funcionan, este video es para ti. El primer método para hacer buenas baterías en FL Studio es usar grooves de baterías externos, y este es uno de los más rápidos y efectivos, sobre todo si estás empezando o si quieres inspiración sin perder tiempo. Un groove de batería básicamente es un patrón rítmico ya creado que puedes usar como base para tu beat. La ventaja de este método es que el groove ya tiene movimiento y flow, porque normalmente estos patrones están hechos por bateristas reales o por productores que entienden bien el ritmo. En FL Studio puedes usar grooves MIDI y asignarlos a tus sonidos de kick, clap, hi-hat y percusiones dentro del channel rack o el piano roll. Aquí lo importante no es copiar el groove exactamente como viene, sino adaptarlo a tu estilo y al tipo de música que estás haciendo. Un error muy común es usar el groove sin modificar nada. Eso hace que todos los beats suenen parecidos y sin identidad. Lo correcto es cambiar algunos golpes, quitar notas que no te gusten, mover acentos y ajustar el ritmo al tempo y a la vibra de tu canción. Este método es ideal cuando no sabes por dónde empezar o cuando sientes que tus baterías suenan rígidas y sin vida. El groove ya te da una base sólida y tú solo te encargas de pulirla y adaptarla a tu idea. También es muy útil como herramienta de aprendizaje, porque al analizar estos grooves empiezas a entender cómo se construyen patrones rítmicos que funcionan bien en distintos estilos. Eso sí, no dependas siempre de los grooves externos. Úsalos como referencia, no como una muleta. La clave está en personalizarlos para que tu batería suene natural, con flow y sobre todo, original. Como ven, aquí ya tengo un groove que hice usando este VST de batería. Este ya lo adapté y como ven en el playlist ya hay variantes de intro, patrón normal y fills. Este método es comúnmente llamado método de batería acústica por el estilo de sonidos y ritmos. El segundo método para hacer buenas baterías en FL Studio es crear tu propio groove usando el plugin nativo FPC. Este método es un poco más detallado que usar grooves externos, pero te da mucho más control y hace que tus baterías tengan personalidad propia. FPC funciona como una batería virtual por pads. Cada pad representa un sonido distinto como kick, snare, clap, hi-hat o percusiones. Una de sus mayores ventajas es que todo queda organizado en un solo lugar y puedes construir ritmos de forma más natural, ya sea usando el mouse o un controlador MIDI. Aquí la idea principal no es empezar buscando sonidos perfectos, sino pensar primero en el ritmo. Incluso con samples simples, un buen groove puede hacer que la batería suene profesional. En FPC puedes empezar marcando el patrón base normalmente con el kick y la caja para definir el pulso principal del beat. Después de tener esa base, puedes comenzar a agregar hi-hats y percusiones.
FPC te permite controlar fácilmente la fuerza de cada golpe, lo cual es clave para que la batería no suene robótica. Variar las velocidades y no repetir exactamente el mismo patrón en cada compás hace que el groove tenga más movimiento y naturalidad. Otra ventaja importante de FPC es que puedes rutear cada pad directamente al mixer. Esto te permite tener control individual de cada sonido desde el inicio, algo que facilita mucho el proceso de mezcla más adelante y mantiene todo bien organizado. Un error común al usar FPC es querer llenar todos los pads y meter demasiados sonidos. Eso suele generar patrones confusos y sin dirección. Muchas veces, una batería simple pero bien pensada suena mucho más profesional que una sobrecargada. Este método también te ayuda a mejorar tu oído rítmico porque estás creando el groove desde cero y entendiendo cómo interactúan los sonidos entre sí. Con el tiempo, empiezas a identificar qué ritmos funcionan mejor según el estilo de música que estés produciendo. En resumen, usar FPC para crear grooves personalizados te da control, organización y un flujo de trabajo muy cómodo. Es una herramienta muy potente para lograr baterías sólidas, con movimiento y una identidad clara en tus beats. A este método me gusta llamarle semi-analógico, ya que usas samples acústicos pero los reproduces de forma analógica. Aquí solo mostraré un ejemplo, ya que este método lleva tiempo si eres principiante y este se usa más si requieren una batería más personalizada. El tercer método para crear baterías en FL Studio es usar los patrones tradicionales con el Step Sequencer. Este es uno de los métodos más clásicos y sigue siendo muy efectivo, sobre todo en estilos donde la batería necesita ser clara, sólida y constante. Este método consiste en crear patrones directamente en el Channel Rack usando el Step Sequencer. Aquí colocas los golpes de kick, snare, clap y hi-hats de forma visual, lo cual es muy intuitivo y fácil de entender incluso si estás empezando en FL Studio. Lo primero es definir un patrón base. Normalmente se empieza con el kick marcando el pulso y la caja o clap dando el acento principal. No es necesario complicarse desde el inicio. Un patrón simple pero bien colocado suele funcionar mucho mejor que uno lleno de golpes sin sentido. Una ventaja importante de este método es la organización. Puedes crear diferentes patrones para distintas partes del beat, por ejemplo, uno para el verso, otro para el coro y otro para transiciones o fills. Esto te permite mantener el proyecto ordenado y modificar partes específicas sin afectar toda la batería. Para evitar que los patrones suenen planos, es clave trabajar los hi-hats con variación. Aunque los coloques en el Step Sequencer, puedes enviarlos al piano roll para cambiar velocidades, agregar pequeños rolls o mover algunos golpes y así darle más movimiento al ritmo. Un error común es dejar todos los sonidos con el mismo volumen y perfectamente alineados. Eso hace que la batería suene rígida y artificial. Pequeños cambios en la intensidad y en la colocación de los golpes hacen una gran diferencia en el resultado final. Este método es ideal cuando buscas rapidez y control. Es muy usado en beatmaking, música electrónica y en cualquier estilo donde la batería necesita ser fácil de editar y mantener coherencia. En resumen, usar patrones con el Step Sequencer es una forma simple, ordenada y efectiva de crear baterías en FL Studio y bien aplicado puede sonar totalmente profesional. Este método es más usado en los estilos hip hop o en la mayoría de músicas de FNF, ya que es un método analógico. Obviamente con los ajustes que les conté para sonar más profesional. Incluso es un método que usé en mi primer tutorial, ya que es el método más fácil de hacer y también tiene una alternativa que explicaré más adelante. Como ven, aquí ya tengo uno con esos ajustes y hay intro base, pero en este método es difícil crear fills, por eso se usan samples, pero normalmente eso se hace más cuando la música es rock, pop, R&B y hip hop.
El método alternativo para crear baterías en FL Studio es usar los samples directamente en el playlist en lugar de trabajar solo con patrones. Este enfoque es muy visual y creativo, y muchos productores lo usan cuando quieren tener más control sobre cada golpe. En este método, en lugar de programar la batería en el channel rack, arrastras los samples de kick, snare, hi-hat y percusiones directamente al playlist y los colocas manualmente en el tiempo. Esto te permite ver claramente cómo se construye el ritmo y cómo interactúan los sonidos entre sí. Una de las principales ventajas de trabajar así es el control total. Puedes mover cada golpe con precisión, estirar o cortar samples, duplicarlos fácilmente y crear variaciones rápidas sin necesidad de crear nuevos patrones. Todo queda visible y fácil de editar. Este método es muy útil para crear fills, breaks y variaciones, porque no estás limitado a un patrón que se repite. Puedes cambiar pequeños detalles en cada compás y hacer que la batería evolucione a lo largo del beat. También es común combinar este método con los patrones tradicionales. Por ejemplo, puedes usar patrones para la base principal de la batería y el playlist para agregar golpes especiales, transiciones o detalles que no se repiten. Un error común es desordenar el playlist y no organizar bien los samples. Es importante mantener cada sonido en su propio track y nombrarlos correctamente para no perder el control del proyecto. Este método es ideal para productores visuales, para estilos más experimentales o cuando quieres romper la estructura típica de los patrones. Aunque puede tomar un poco más de tiempo, el nivel de control creativo es mucho mayor. En resumen, usar samples directamente en el playlist te da libertad total para construir baterías más dinámicas, detalladas y con variaciones naturales que hacen que el beat suene más vivo. Este método no lo uso, pero he visto a los compositores de FNF usarlo de forma recurrente, más que nada por el estilo de música, y es recomendable usarlo si es que tu PC no tiene tantos recursos, ya que usa menos procesamiento, aunque es más difícil de dominar. No digo que sea imposible, pero al menos para mí me ha dado demasiados problemas por no dominarlo bien. Pero si eres de los que lo usa, está bien por ti. Cada quien tiene su propio método. Una vez que tienes tu batería armada, el siguiente paso clave es el mixer. Aquí es donde muchos beats pierden calidad, no por falta de plugins, sino por mala organización y mal balance. Lo primero que debes hacer es rutear cada sonido de la batería a un canal del mixer. Kick en uno, snare o clap en otro, hi-hats en otro y percusiones en otro. Esto te da control total y evita que todo suene amontonado. Antes de usar cualquier efecto, ajusta bien los volúmenes. Esto es muy importante. Si tu batería ya suena bien solo con volumen, la mezcla va a ser mucho más fácil. El kick y la caja suelen ser los elementos principales, así que asegúrate de que destaquen sin saturar. Después del volumen, puedes aplicar una ecualización básica. No se trata de hacer algo avanzado, simplemente quita frecuencias que no sirven. Por ejemplo, limpiar graves innecesarios en hi-hats y percusiones ayuda a que el kick tenga más espacio. La compresión se puede usar de forma ligera solo para controlar picos y dar un poco más de cuerpo. No es obligatorio, pero bien usada puede hacer que la batería suene más firme y consistente. Algo que muchos olvidan es no saturar el máster. Si tu batería está muy fuerte desde el inicio, todo el beat se va a escuchar mal. Deja espacio. Un beat limpio siempre suena más profesional que uno demasiado fuerte. En resumen, el mixer no es para complicarse. Buena organización, volúmenes correctos y ajustes simples son más que suficientes para que tu batería tenga fuerza, claridad y pegada. Esto aplica para los dos últimos métodos ya que se manejan por separado, pero para el método de los groups está la batería junta y es más fácil procesarla ya que aquí con un ecualizador puedes dar ganancia y regulamiento de volumen. Pero hay métodos más avanzados. Un ejemplo sería la compresión multibanda. Es un método que se usa en los bajos, pero eso lo dejaré para otro video ya que es un tema más avanzado y es en la parte final de una canción, la mezcla. Ahora ya sabes que no existe una sola forma correcta de hacer baterías en FL Studio. Viste 3 métodos diferentes y uno alternativo, y cada uno tiene su momento y su ventaja.
Los grooves externos son rápidos y te ayudan a entender el flow. Crear tu propio groove con FBC te da control y personalidad. Los patrones con el Step Sequencer son simples, ordenados y muy efectivos. Y usar samples directamente en el playlist te da libertad total para crear variaciones y detalles. Lo importante no es el método, sino que entiendas el ritmo, el espacio y la intención detrás de cada golpe. Con buenos patrones y una mezcla básica bien hecha, tus baterías pueden sonar profesionales sin necesidad de complicarte. Ahora, te toca a ti probar estos métodos y ver cuál se adapta mejor a tu forma de trabajar. Experimenta, equivócate y ajusta, porque así es como realmente se mejora. Si este video te ayudó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta qué método usas tú o cuál te gustaría que explique más a fondo en el próximo video.